Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Bueno, esto tenemos refuerzo aquí. Los Félix están aquí. La gente feliz. La gente feliz. Werner feliz. Tenemos a nuestro Jorge invitado en el día de hoy. Tenemos a Jorge Juan Félix Pacheco. El invitado es Jorge, no es Werner. El invitado es Jorge, que es regidor del Distrito Nacional, es ingeniero y además tiene una maestría en Derecho Administrativo. Y saben de las dos cosas más importantes. Derecho Administrativo no, Economía Verde. Economía Verde se llama. Sí, eso es otro rango. Sí. Economía Verde. Entonces, vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de algo que nosotros debiéramos hablar en todos los programas de este país. Debiéramos hablar de la educación ciudadana. De por qué, ustedes recuerdan que antes se estudiaba moral y cívica y educación ciudadana. Se estudiaba como una materia. Parece que hoy, ante esa ausencia de esos textos, debiéramos tener una campaña de difusión masiva de todos los medios, de radio, televisión, sobre cuál es la mentalidad que debe primar en un ciudadano, sobre todo ciudadano dominicano. La mentalidad, el racional del ciudadano responsable versus el ciudadano pendejo. Y sobre todo, el no sí, pendejo. claro, eso es una... Perdonando el término, ¿verdad? No, y además de eso, en un país cuya composición poblacional ha cambiado de 60 a 40, el 60% vive en ciudades. Sí. Entonces la gente no puede entender la protección al medio ambiente desde la óptica de lo rural. Sí. La protección al medio ambiente hay que hacerla en lo urbano. Sí, sí. Lo que ha ocurrido es que poco a poco nosotros hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en individuos ante un Estado que no te provee de agua. Como yo tengo mi tinaco, mi cisterna, mi bomba ladrona de agua, yo resuelvo. A mí no me importa lo del otro. Y a mí no me importa que yo conecte mi bomba y al de al lado no le llegue. No agua. llega. Sí. Como yo tengo que poner cámaras, pagar guachimanes, candado y eso, no me importa el Privatización tema. de servicios. Privatización total de los servicios. Entonces, hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en individuos. ¿Y qué pasa en una sociedad de individuos? Lo que tenemos hoy, ustedes lo ven en el tránsito, donde hay un egoísmo, donde yo tengo que ponerme alante de ti a cualquier costo, sin importar reglas. Aquí tenemos un tema fundamental que es la falta de autoridad en el territorio. No hay suficiente autoridad para fiscalizar todas las cosas que ocurren en nuestra ciudad. Imagínense ustedes, después de las 6 de la tarde, cuando los agentes de la DGC retiran los conos de las avenidas principales, aquí se acabó la gestión de autoridad en el territorio. Usted puede manejar en vía contraria, irse en rojo, hacer lo que le dé su gana, los motores, meterse en los elevados, en los túneles, porque no hay una gobernanza. Porque, ¿qué sucede? Las ciudades son 24/7. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades duermen como 16 horas, pero la ciudad sigue despierta. Entonces ahí es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como ciudad. Vemos avenidas, por ejemplo, en los tramos de la 27 de febrero, casi llegando a la Plaza de la Bandera, donde vi un estudio del Intran, ahí la velocidad promedio es entre 140 y 160. Sí, en las madrugadas. Eso es una locura. Sí, no, yo en ese oigo... tramo, después de la Núñez de Cáceres, hasta allá, hasta la Plaza de la Bandera, la velocidad promedio en las noches entre 160 y 170. No, es una locura. Territorio de nadie. Territorio de nadie. La autoridad es ausente de la una. Yo vivo cerca de la 27 de febrero. Ajá. Y desde mi ventana, yo escucho a la velocidad que pasan los carros que salen del túnel cuando van este-oeste. Pues una cosa, pero es una pista de carrera, pero eso es que carro deportivo y motocicleta que pasan por ahí. A todo lo que da. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros somos el país con mayores fallecidos por accidentes de tránsito per cápita. Cerramos el año pasado con 67 fallecidos cada 100.000 habitantes. De esos 67 por cada 100.000 habitantes, la ciudad de Santo Domingo aportó 8
Es decir, solamente la ciudad de Santo Domingo tiene más fallecidos por accidentes de tránsito que países, en términos per cápita, que países como España, Francia, Dinamarca, Reino Unido. Esto es una verdadera masacre lo que ocurre en nuestras Gente calles y joven. avenidas. Y todos nosotros tenemos un amigo, un familiar, un conocido que ha perdido la vida. Yo particularmente perdí un amigo en el año 2016, en febrero del 2016, y es algo que te marca, que te marca la vida. O sea, tú ver unos padres destrozados totalmente por eso. O sea, eso es algo, incluso hasta los fallecidos por accidentes de tránsito superaron a los fallecidos por COVID en pleno 2020, en plena pandemia. O sea, Wow. eso en ningún lugar del mundo ocurrió. El Sí. mayor factor de... Con los países, el país cerrado. Líder, pero el mayor factor de muertes en el año 2020 fue literalmente la pandemia, obviamente. Sí. Solo en República Dominicana los fallecidos por accidentes de tránsito superaron lo de la pandemia. Entonces tú tienes que decir, tenemos que revisarnos porque nosotros duramos prácticamente hasta agosto totalmente encerrados. Luego fue como en julio, terminando el mandato del presidente Medina, fue que él planteó La desescalada. la desescalada, que yo le llamé particularmente cuarentena inteligente. Yo dije, no, aquí lo que hay que establecer dónde usted decide dónde arriesgarse y dónde no. ¿Qué es lo que es cuarentena inteligente? Tú sabes que si vas a un supermercado, ponte mascarilla. Si vas a un cumpleaños, protégete. O sea, cuarentena inteligente era tú sabes dónde exponerte y dónde no. Porque ese encierro, que fue absurdo y el tiempo nos dio la razón, terminó en lo que terminó. Parálisis económica, un endeudamiento como el que hoy exhiben todos los países del mundo, incluyendo la República Dominicana, y que todo el mundo perdió bastante. ¿Cómo se resuelve el tema de los fallecimientos por accidentes de tránsito? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo hice en el año 2023 una guía de la movilidad donde yo establecí los 3 grandes responsables de la movilidad en una ciudad. Son, desde mi punto de vista, el gobierno central con las diferentes instituciones, está Intran, DGC, Obras Públicas, el Ministerio de Educación, porque nos hace falta un amplio programa de educación vial en las escuelas y colegios, el ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene una dirección de tránsito y seguridad vial, y nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos no podemos estar ausentes de ningún tipo de medida. Aquí, número 1, aquí hay que establecer desde ya una campaña de conciencia ciudadana estableciendo el conductor designado. ¿Qué es un conductor designado? Es una persona que cuando salimos de bonche, lo que sea, tú vas a ser conductor designado de nosotros, porque lo hacemos en otros países. Tú viajas a visitar un amigo en Boston, en cualquier ciudad, o en Nueva York, en cualquier ciudad de los Estados Unidos, y el amigo te lo dice, mira, hoy no tomo yo, no va a tomar mi esposa porque yo soy el que voy a conducir. Entonces nosotros tenemos que comenzar a crear esa conciencia. Obviamente hace falta señalización de la ciudad. No tenemos una señalización adecuada, tanto horizontal y vertical. También lo otro, nosotros necesitamos también crear calles para las personas y no para los vehículos. Insistimos en seguir creando calles y avenidas para los vehículos y no para las personas. Esta es una ciudad donde la movilidad, la pirámide de la movilidad urbana está totalmente invertida. Esta establece que la prioridad es el peatón, luego el transporte público, luego el transporte de carga y finalmente el carro y la moto privada. Aquí hacemos calles y avenidas para el carro y la moto privada y esto es lo que hace más entemponamiento, más caos, más problemas. Pero creo en una amplia campaña de educación vial, creo en una señalización que establezca cuáles son los parámetros de velocidad y creo en la fiscalización. Nosotros tenemos que tener este sistema que existe, buscar la manera de hacer una licitación, de establecer lo que son las fotomultas. Ciudades, por ejemplo, como Quito, lograron instalar un sistema hace unos años que se llama Ojo de Águila, que eso sencillamente, si usted se va en rojo, por ejemplo, este Ojo de Águila le captura su placa y a usted le llega su multa. Ustedes saben que nosotros tenemos ahora mismo más multas pendientes por pagar que vehículos en el país. Nosotros tenemos, según la DGI, cerramos el marzo
con más de 5.300.000 vehículos, y nosotros tenemos más personas con multas de tránsito, tenemos más de 7 millones de multas que nadie la ha pagado y nadie se hace responsable. Entonces, un país donde no hay ese régimen de consecuencia y donde las multas, después de un año, Eliseo, me parece, de un año ya no tienen... No son exigibles. No son exigibles. Obviamente, esto lo que hace que tengamos el desorden, porque no me importa, porque el otro día Pero se no, hizo... no, eso no es que prescriben al año, ¿no? Pero no hay mecanismo. No hay para mecanismo. El hacerle otro día se hizo eso es viral verdad. un chofer de carro público, y él muy orgullosamente hablaba que tenía 160 multas. Muerto de risa. Sí. No, yo Sí. tengo 160 multas. Claro. Y mira, y así le hizo a la gente de la DGC. Y así para arriba. Todas las multas que tenía acumuladas. Entonces, un país que... Pero señores, Jorge, la DNCD tiene 30.000 órdenes de arresto. pendiente de ejecutar. Pendiente de ejecución. Pendiente de ejecución. Eso explica por qué hay tantos puntos. ¿Tú estás entendiendo? ¿Tú estás entendiendo que aquí hayan 2 millones y pico de multas? Eso no es nada. Sí. Eso tampoco es nada. El tema no es la solución, porque siempre nosotros somos famosos poniendo soluciones tecnológicas a las cosas. Sí. El problema no es solución tecnológica, las soluciones tecnológicas están ahí. Ujú. El problema es la voluntad de hacerlas. Sí. Porque yo me pregunto, ¿por qué un vehículo se estaciona mal y nadie le importa? Se establecieron unos cuadritos en la administración pasada de DGC, Sí. unos cuadritos Sí, de el de Intran, el de parqueate ¿verdad? bien. Parqueate bien. Pero, ¿para qué sirve eso? Sí. O sea, tú no tienes... No, ya tú te para, parqueas ahora mismo ahí para y ya. nada, porque ya. No, nosotros, pasa mira, nada. lo que pasa Sí. con el parqueate bien, por ejemplo, inició con bastante fuerza, pero es algo que no es factible económicamente. Bueno, porque ahí el está. tema de las grúas, eso es bastante complicado. Particularmente, le hice unas recomendaciones al director actual del Intran, a Morrison, de que hiciera una licitación con estos aparatos que le llaman cepo, que estos son, que tú lo colocas en las gomas, un candado, y automáticamente cuando esa persona pague la multa, usted le retira el cepo, porque es mucho más factible. Otras ciudades, por ejemplo, como en Washington, han optado con un nuevo mecanismo que es una plancha de plástico enorme que se le coloca como un parabrisas. Eso, cuando le ponen un candado, genera una presión en el cristal de unas 300 libras, y eso no hay forma de retirarlo. Y eso cuesta 3 cheles y sale mucho más factible que una grúa. Pero ¿cuál es el tema acá? Es la cultura ciudadana. Y a mí nadie me puede decir que el dominicano no cumple. Yo siempre doy los 3 ejemplos que hay que nosotros los dominicanos nos portamos bien. Número 1, el metro. En el metro, hasta Luisito Comunica, que es una persona que tiene millones de seguidores, le dijeron: mire mi señor, usted no puede tomar una sola fotografía aquí, porque en el metro hay unos guardias que se llaman SEXME, Cuerpo Especializado de Seguridad de Metro, que si usted se pasa de contento, sencillamente lo sacan. Lo trancaron. Otro ejemplo, el Luisito banco. Comunica. Tú vas al banco ahora en la mañana y te dicen: quítate la gorra, quítate los lentes y no hables por el celular. Incluso es el mismo discurso que te lo dicen todito. Y tú tienes que quitarte tu lente, quitarte tu gorra, porque si no, no puedes hacer tu transacción. Porque hay una voluntad y de el hacerlo. otro ejemplo, el Está el otro de aeropuerto. no voluntad. Nosotros llegamos lejos, llegamos tarde, le llegamos tarde al vecino, al amigo, a los familiares, pero en el aeropuerto tú no llegas tarde. No, pues si tú llegas tarde fue que te dejó el avión. Si tú llegas tarde, te deja el avión. No, te dejó. El avión te dejó. Fue que se fue. En el aeropuerto. No es culpa tuya, que en te el dejaron. aeropuerto Fue. hacemos la fila. Mira, y en migración, cuando llegamos a cualquier otra nación, nos ponemos tan serios y tan educados al frente de ese Asustado. oficial Asustado, que nos va a dar la bienvenida y asustado. Asustado. O cuando vamos a buscar visa también. Entonces yo digo que esa cultura metro, banco y aeropuerto, hay que extenderla calle por calle. Yo soy un convencido ¿Quién es el encargado de que de eso? calle por calle se transforma una ciudad y ciudad por ciudad se transforma un país. Pero es particularizando el territorio. Nosotros no podemos gestionar la ciudad como un todo. La realidad de Naco no es la misma que la de Guachupita. La de Cristo Rey no es la misma que la de los Guandules. La de los Guandules no es la misma que Piantini. La de Serrayé es otra. Cada territorio tiene su particularidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolver y hacer soluciones puntuales para cada punto de la ciudad, porque es una ciudad
de apenas 92 kilómetros ¿Por qué cuadrados. la ciudad que- no se asume esa responsabilidad? Porque hoy en día todo es el gobierno y todas son las instituciones públicas, gubernamentales, nacionales, Sí. pero eso funciona cuando la ciudad asume. Es correcto. Nosotros tenemos un modelo que para mí es algo sumamente desfasado, que es una hiperconcentración de poder de parte del Ejecutivo. Nosotros tenemos que avanzar a un país donde se descentralice el Estado y las cosas dependan de los gobiernos locales. Por ejemplo, tú vas a ver lo que va a pasar te lo voy a decir, 3 o 4 semanas. Vamos a ver en los diarios que hay tanto personas con dengue. Y tú vas Sí, a ver de la nuevo lluvia. al ministro, al ministro de Salud Pública. Vamos a lanzar cloruntado, taque tapado. Llámese cómo Sí. se llama el ministro. Sí, sí, sí. El de ahora, el de pasado, que el de ahora está haciendo un trabajo bueno. Eso tiene que ser la Junta de Vecinos, eso tiene que ser el regidor, eso tiene que ser el alcalde, eso es el acompañamiento ciudadano. No, eso tiene que ser el director de colegio, de escuela, las iglesias, los comunitarios. Eso no tiene que ser un ministro de salud que tiene un presupuesto de más de 10 mil millones de No, pesos. y la línea- Y que tenés que bajar la línea y después tú lo ves al ministro de salud, llámese como se llame, caminando calles de las Sí, diferentes las urbes principales, Volteando un y que tanque. fumigando. Sí, no, y volteando un Y tanque. después Sí. los políticos y después Sí. los políticos populistas Repartiendo nos cloro. agachamos todos, no, cloro y vaina. Sí, sí, Entonces, esto es No, y el gobierno, estoy diciendo, este año ha muerto 3 menos que el año pasado. el Andro Tremeno. Sí. Y Tres. después tú agarras y después lo otro es. Y en el 2019, cuando gobernaba el PLD, se morían más. Morían más gente, sí. Morían más gente porque había más mosquitos. Tú estás entendiendo. Entonces, mientras tengamos esa lógica, obviamente, un proceso de descentralización del Estado, cuando tú ves los personajes de alcalde que nosotros tenemos en algunas zonas rurales, Sí. los inventos de los gobiernos, cuando vemos a Riverón Bueno. agarrando él mismo, de que llamándose a los Riverón, muchachos. que está en lugar 113 de gestión. De transparencia del SIGMA municipal. Ajá, del SIGMA municipal. 113 de 138. No, 158. De 158. Entonces, Debería de Él revisarse. es el 113. Ustedes están oyendo. Ustedes están ¿Qué, oyendo. qué alcalde se gasta Entonces, esa ciudad? ahí ese es el grave temor de la descentralización, porque tú dale recursos, por ejemplo, aquí en la capital, puede que tengamos en Santiago, algunas alcaldías de las 10 principales ciudades, pero ese es el grave problema. Que yo entiendo, nosotros tenemos 36 partidos políticos y la ley de partido político establece que el 10% de los presupuestos tiene que venir a formación política. Nosotros tenemos que tener escuelas de cuadro en los 36 partidos para que usted se forme en asuntos legislativos, en asuntos municipales, en asuntos de gestión pública, en asuntos de Estado. Se cumple. ¿Qué es lo que sucede? Que la improvisación le cuesta mucho al Claro. Estado dominicano y a ti te sueltan así. Ojalá A ti te sea sueltan así, así. imagínate, Aspira, tira para La adelante y escuela ya. de cuadro del ¿Eh? partido, del Tiene partido dinero. de Ciprián Reyes. La escuela de cuadro. ¿Saben? Eliseo, aprovechando la presencia, aunque es un regidor del Distrito Nacional, su conocimiento vasto de la realidad vial del territorio, también provoca algunas particularidades. Por ejemplo, mire, para el 2024 las estadísticas reportaron que la primera provincia mayor en tránsito fue la Altagracia. Ujú. Ujú. Por lo menos 2023-2024. Y la segunda es Ocoa, pero resulta que Ocoa es una de las que menos población tiene. Es un fenómeno que por lo menos llama la atención. Carretera, Sí, claro. el Entonces, sistema de es una pregunta, atención. ¿qué pasa aquí? Hay que tomar en cuenta que, ¿verdad?, el este ha crecido exponencialmente, Claro. Los pero motores. la cantidad de habitantes de una en otra Sí. es No, muy y diferente. Y sobre todo, por ejemplo, en el este, hay mucha gente de otros Sí, pueblos, sí. mucha mercancía que pasa por ahí, mucha... Pero alguna idea qué pasa en Ocoa, que Mucho con más. esta Ocoa, gran bueno, cantidad de eh, tránsito, eh, que es una provincia pequeña, Amable. concentrada, en En Ocoa sé cercana. que hay las patronales y obviamente últimamente se ha convertido en un atractivo para lo que es el turismo interno. Después Centro de, de después de la peregrinaje. pandemia, nosotros los dominicanos aprendimos a hacer mucho turismo interno. Antes uno no le prestaba mucha atención, pero hay gente que ha decidido, después de este trauma, digamos, para ponerle una palabra, hacer turismo interno y no quedarse en su casa ningún fin de semana. Sí. Se han Hay dedicado gente- a conocer el país. El que O tiene sea un que- accidente de tránsito de turismo interno, pero en una clínica. Hay más personas, menos seguridad, vamos a decirlo así, la Sí. peligrosidad de la carretera. Sí. Jorge,
Dímelo. tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos a la pausa, hay una información que sale hoy en Diario Libre. 30 torres entre la Lincoln y la Churchill en construcción. Crecimiento vertical de la ciudad. Toda esa gente necesita agua, necesita electricidad, Servicios. necesita de todo. Y la verdad es que yo no sé, yo no estoy viendo las inversiones que se están haciendo a nivel de infraestructura ciudad. para eso en la ciudad. Pero eso tú me lo vas a responder cuando hablamos de la pausa. Vamos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Esto es Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Suscríbanse, comentan, den like, por favor, a nuestro canal de YouTube. Si ven algo ahí que les gusta, dígalo por ahí. Si no, también nosotros somos receptivos a la crítica. Aprovechamos para saludar a quienes están conectados. Homero Bruguera, Ramón Orlando Olmos Blanco, Dayana Acosta, Beatriz Bedoya, Fernando Álvarez. Están conectados, son siempre leales seguidores todos los sábados. Bueno, seguimos entonces. Mira. Te dejé en el tintero para los que sintonizan ahora. Diario Libre hoy informa 30 torres en un grupo, en una demarcación territorial entre Lincoln y Churchill, polígono central. Torres que son de decenas de pisos en algunos casos. Cuéntame de eso, la ciudad, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que nosotros como ciudad tenemos un reto enorme. Vos decías que hay cosas que se ven y las que no se ven, y que las que no se ven son mucho más importantes. Santo Domingo, cuando usted está en una de esas torres y usted siente ese mal olor en el agua, es que nada más y nada menos que esa cisterna donde tiene esa agua limpia, al lado está el tanque de los residuos del edificio de al lado. Nosotros tenemos debajo de la tierra una verdadera, y lo digo así literalmente, una verdadera bomba de tiempo, donde vivían 6 personas, una casa, levantaron y ahora viven 30, 35 familias. Y eso Vivía una familia con un carro, malos carros, 6 los personas, vehículos. y ahora hay 65 carros en el mismo Yo sitio. creo que ya hay muchos levantamientos, como tú dices, de ese tipo de torres, pero yo creo que esa ordenanza del año 98 sobre lo que habla del polígono central, yo creo que nosotros en esta gestión o en este año de periodo de legislación de la ciudad, yo creo que nosotros tenemos que revisarla. Por ejemplo, a mí se me acercaron recientemente unos vecinos del cuadrante oeste de Naco, en la calle Yuma, la calle X. Eso es detrás donde se iba a poner el edificio de pasaporte, en la San Martín de Porres. Ahí es una calle de menos de 10 metros y quieren construir 3 torres más y es una calle sin salida. Cuando ahí que ha ocurrido, o sea, sin esas 3 torres nuevas que se pretenden construir, ahí el otro día hubo una emergencia y prácticamente tuvo que los vecinos tuvieron que tirarse todo a las calles a tratar de movilizar porque una ambulancia no podía, del 911 no podía pasar por la gran hiperconcentración. Pero también el camión de recogida de residuos no puede pasar literalmente porque tenemos carros aparcados de lado a lado. Es un trillo lo que dejan. Y tenemos cerca de 160 vehículos que se quedan en la calle estacionados porque antes tu hijo creció. Y tu hijo creció y como no hay un transporte público de calidad, tú no confías en la calle, tú le compras su carro. Pero después el otro creció y va a la universidad, le compra otro carro. Entonces, y va a visita. Yo creo que nosotros tenemos que revisar y son 2 vertientes. Número 1, la cultura ciudadana de entender y de importarnos lo del otro. Y número 2, tenemos que hacer una reformulación de esto porque después nosotros no nos vamos a mover. Para que ustedes tengan una idea, ciudades como Tokio, como Nueva York, son ciudades que son hipercongestionadas, tienen entre 8 a 9 mil vehículos por hectáreas. Santo Domingo tiene ya más de 10.500.
Wow. Eso es una locura, viejo. O sea, eso no se aguanta. Entonces yo Sí, creo... pero en esa ciudad hay acera, hay correcto. espacio para peatones. Hay orden. hay opciones de Hay movilidad. leyes y se cumplen. Sí, sí, porque sí, aquí sí. la hay y nadie la cumple. Sí. Entonces yo ¿Por creo qué que hay que buscar otros lugares donde nosotros podamos crecer. Obviamente es un crecimiento que nadie lo puede evitar. No es que estamos en contra del desarrollo, pero este crecimiento que se ha dado, como dicen en los campos silvestres, yo creo que tenemos que ponerle un poquito de ojo. También hay constructores que se pasan, yo lo he dicho, porque el que hace la ley hace la trampa. Eliseo, tú sabes que la justicia cotidiana aquí es muy lenta. Y van a esa, El tribunal, van a esa jurisdicción municipal. el tribunal municipal es muy lento. Por ejemplo, tú eres un ¿Su juzgado de desarrollador. paz? Tú eres un desarrollador y te aprobamos los planos que son 12 pisos. ¿Tú sabes lo que tú haces? Agarra y construye 15 y le das para adelante. Sí. Yo como ayuntamiento te someto, de verdad, te someto. ¿Qué sucede? Siguen construyendo. ¿Qué pasa? Cuando ya el edificio está listo, ¿tú sabes lo que ocurre? Y vendido. Y vendido y todas las cosas. Y ya la gente está mudada. Sí. ¿Qué te dice el desarrollador? Bueno, yo no te puedo dar los títulos porque el ayuntamiento me tiene el impedimento. Entonces los vecinos, todo el mundo conoce a alguien, lo que sea. Te estoy hablando la cosa, lo que hay. La presión. Entonces, automáticamente libera porque nadie quiere trastornarle la vida a una gente que está haciendo una Después del inversión. palo dado ya. Después del palo dado. Entonces, ese tipo de garra, lo mismo que ocurre, lo que habíamos hablado, Eliseo, con lo del MIBE. Caramba, nosotros van 3 años que el MIBE no tiene reglamento, no tiene garra para poder hacer lo que tiene que hacer para paralizar y nadie habla de eso. Ni nadie habla de eso. Entonces, son de las cosas. Que todo lo que es represivo, los políticos no les gusta, porque No, pierden votos. El tema de esto es que nosotros necesitamos cambiar el chip de la forma de gobernanza de la ciudad. Nosotros seguimos pensando una gobernanza de la ciudad totalmente horizontal, cuando nosotros tenemos retos, desafíos de una ciudad vertical. Nosotros no hemos entendido esta transformación. Y ya Santo Domingo cambió su rostro físico, que es lo que yo digo. Nosotros tenemos los edificios más grandes de Centroamérica y el Caribe. Ahora lo que falta es cambiar la mentalidad y trabajar lo que hay que trabajar, que es el subsuelo. Nosotros como ciudad nos merecemos en un futuro tener un mapa hídrico y un mapa sanitario claro de la ciudad. Nosotros no sabemos. Aquí... Tú quieres ver lo más interesante. Tú quieres que la CAS, por ejemplo, te haga un trabajo, que pase obras públicas unos meses antes y te falte una calle. Automáticamente la CAS llega y descubre que hay una tubería y rompe. Sí. Caramba. Pero el otro la falta viendo que hay una fuga de agua. Correcto. La falta encima. También No, porque pero si tú ves que hay una fuga de agua, no pero falta. imagínate, tú sabes el desperdicio de agua enorme que hay en la ciudad de Santo Domingo. Un planeta como el nuestro, donde cerca de 1.000 millones de personas carecen de agua potable y donde se presume que se pierden al año 8.000 millones de litros de agua. ¿Tú crees que nosotros como ciudad, que somos una isla con pocos recursos hídricos, tú crees que nosotros es posible que nosotros no demos el lujo de desperdiciar, de que estén ahí, y esa indiferencia de que estén ahí esas fugas de agua? Pero lo peor, no tenemos una ley de agua que nos indique claramente cuáles son los porcentajes del uso del agua en el país. Nosotros no sabemos cuántos litros de agua son para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano. ¿Cuánto cuesta levantar esa información? Nosotros tenemos que tener esa ley de agua con ese reglamento para comenzar a trabajar. Lo único que sí se tiene claro el dato es el tema de las hidroeléctricas, ya que el 7% de la generación eléctrica de la República Dominicana depende de las hidroeléctricas. Entonces ahí hay un poquito más de noción y contabilidad, pero es algo puntual por algo. Jorge, ya porque tenemos una cuestión que tratar con Werner. Dime del ensanche La Fe. ¿Qué es lo que está pasando ahí? El ensanche La Fe, bueno, a nosotros allá al Consejo de Regidores llegó un cambio de uso de suelo para el tema de las áreas del play. Yo en esa sesión tuve un turno donde yo dije que yo no me ponía al desarrollo, incluso. O sea, espérate. Uso de suelo, porque el que ha ido al estadio Quisqueya sabe que por ahí lo que hay son casas. No, correcto. En el estadio Quisqueya, en el perímetro, tiene como una especie de, vamos a ponerle una palabra, un seguro, donde esta área específicamente es área de salud y área verde y obviamente área deportiva. Porque está Sedimar. Entonces llegó un proyecto donde se quería levantar eso.
pero no se presentó cuál era el proyecto que se quiere desarrollar allí. A lo mejor es como extender, por ejemplo, ponerte un sector, extender Naco, quién lo sabe, extender Torre para allá. Pero entonces, ¿qué yo decía? Si no me llega cuál es el proyecto, yo no puedo levantar mi mano para quitarle ese seguro, porque yo no sé de qué se trata. Pero se aprobó quitarle el seguro. No, lo aprobaron la mayoría de... ¿Y ahora qué se puede hacer ahí? No, Edificio edificio, todo, pero obviamente o sea, no soy una persona populista ni nada, porque hay mucha gente que dijeron, no, lo que van es vender Play, que sí o qué. Eso también es una estupidez. O sea, pero eso es una exageración. Sin Pero un levantamiento de la calle, de los pero servicios. con ese levantamiento pueden darle para adelante. Que yo dije, yo no me opongo. Ojalá nosotros tener un museo de béisbol donde a un lado estén los Tigres, los Leones. Esa final de béisbol que nosotros tuvimos recientemente, todavía se hablan en las principales... Y dejó ver la carencia de la zona, que no hay parqueo, que no hay servicio, que no hay nada. Entonces lo que yo decía, vamos a ver, pero presenten el proyecto, ya que esos terrenos son del BANDE, presenten el proyecto. Entonces no lo presentaron, los regidores de la oposición, nos retiramos todo y nada, ocurrió así. Pero nada, aquí está mi rendición de cuentas, la pueden buscar del primer año de gestión. Está en mi página web jorgefelixpacheco.com y nada, feliz de ser su empleado. Me pueden escribir cualquier tema ciudadano al 809-991-6696 y nada. Después de las 10 de la noche no me llamen, que me jalen la oreja. No, que vayan, la doña me llama. Que vayan a temporada. También. Así que muchas gracias por la oportunidad. Jorge, gracias por venir. Quédate ahí porque claro. tú tienes que oír esto que va a vamos a ver también. Bueno, Jorge, un placer conocerte para mí. Estamos en el Congreso, ¿verdad? Ya para servirte también. Bueno, claro. Cuéntame. Bueno. Que tú trajiste una información interesante. Sí, a propósito, nosotros teníamos, o sea, era el segmento que trabajamos, o sea, que siempre es historia. Sí. Y habíamos quedado en que íbamos a desarrollar, tal vez sea una primera parte, ¿verdad? De lo que eran los términos que se referían a los seres humanos esclavos. Sí, saltamos de un tema a otro, ¿verdad? Sí. En particular, pero somos esclavos del tiempo. Sí, esclavos del tiempo. Sí, y nada, es para ilustrar un poquito a propósito de tantas actuaciones que estamos viviendo en el día a día, de términos peyorativos, adjetivos y calificativos, de dónde provienen y eso, y ver cómo podemos contribuir, ¿verdad? A cambiarlo. Mira, habíamos hablado, por ejemplo, el término mulato. Primero, la palabra negro. La palabra negro, que hoy sabemos que se quiere de alguna manera cambiar. En vez de negro, que sea, y la Real Academia lo acepta, que sea hombre de color, persona de color. Para evitar, los otros no tienen color, solo los negros. No, es que es tratando de buscar un equilibrio. Sí. Porque es que la palabra negro referido a persona en una condición determinada de postración social peyorativa es atlántica, o sea, viene con el mundo atlántico y viene con la colonización. Con la colonización. No era que no se utilizaba la palabra negro para referirse a persona, pero no se refería a persona de una manera peyorativa, sino negro por color y ya. Pero ahora negro significa esclavo. O sea, a partir de... Se asocia una cosa con la otra. Sí. Pero a eso se le van agregando una serie de términos que son el resultado también de ello. Y además una serie de actuaciones. Mulato. Mulato tiene una relación. Hay diferentes acepciones. Hay una que es fuertísima. Yo la voy a mencionar. Mulato tiene su origen en la unión de mula y de burro y caballo, ¿verdad? Burro y yegua. Y yegua. Sí. Yegua y burro es una mula. Pero burra, ¿cómo es? Burra con caballo es otro animal que es el budérgano. No, budérgano. Budérgano, sí. Budérgano. Pero en el caso del mulato se asocia precisamente a esa hibridez, pero también a la carga. O sea, es también un término diciéndole, usted es un burro de carga. O sea, algo ofensivo que ya luego se asocia. En Brasil, sin embargo, hay una posición que plantea que lo de mula tiene que ver con la patada que daba la mujer esclava cuando era violada.
Eso es en Brasil. Eso Sí. se podrá encontrar poco, pero hay registros de que se podía referir a En esto. los tiempos de Chica da Silva. Bueno, sí, Eso por es allá. legal. A propósito, el pardo es el genérico, ¿verdad? Ujú. Ahora, sabemos que al mulato también se van agregando otros nombres. Para referirse al esclavo, primero hay que señalar que un esclavo perdía toda su condición, era una propiedad. Ujú. Entonces era carimbado. La gente hoy tal vez no sepa lo que es carimbar. Ujú. Carimbar es la marca que se le hace al animal, La estampa. la estampa. Ujú. Entonces, la persona el esclavo carimbado pagaba un impuesto y ya se asumía una propiedad. Se carimbaba en la espalda o en la cara. Dependía. No, es una práctica también Ujú, ujú. que se hacía a los indígenas. Pero habían otros términos. Por ejemplo, la pieza de indias. Primero vamos a ver la pieza de ébano, que era genérica. El ébano es el color, se refiere al término. Una pieza Sí. de ébano es un esclavo. La pieza de indias, Sí, porque el ébano es negro, una madera oscura. una manera oscura. La pieza de indias clasificaba lo que era un esclavo en buenas condiciones. Mayor de Ok. 15 años, de Ok. 15 a 45 años. Un hombre de salud, robusto, como ustedes. Está fuertecito. Fuertecito. Sí. De salud. Si no tenía salud. Gracias, porque es de 15 a 45 años y es como nosotros. Pasó. Sí. Ya- En el ya- caso de Jorge no, pero... Sí. Ya nosotros tres fuésemos mulecones. Sí. Mulecones. Mulecones. Un mulecón era una persona que tenía un defecto físico. O sea, le faltaba una mano, un brazo, una Sí. pierna, Yo tengo un barriga. pie. No. Aquí lo cambian. Dicen, no soy mulecón, soy un muñecón. Muñecón. Pero si pasaba de 45 años, tenía una salud más o menos. Sí. Entonces sí asumía como un mulecón. Ujú. Era una manera también de rechazar. Y el muleque era ya un niño menor de 10 años. Y así se ve utilizando. Y esos términos se usaban aquí en Sí, el sí. territorio nacional. Sí, En la isla. en la isla. Eran realmente generales. Habían algunos países que eran más utilizados, el caso de Cuba, Ujú. el caso de Perú, pero era muy genérico Pero el aquí. tema de los mulatos, los generales de la independencia haitiana eran mulatos. No. ¿tiene ese Algunos, ninguno? Algunos, pero generalmente Algunos. eran negros. Eran negros. Porque ahí no había, en Haití no hubo mucho No hubo mestizaje. mezcla. No. No hubo mestizaje. Eran Em, negros y los blancos que eran los franceses. Diríamos que los generales de la lucha por la libertad sí eran negros. Ujú. Dessalines, Sí. Christophe, Toussaint, Sí. Ujú. estaba allí también. Había muchísimos realmente. Pero ya en la independencia se unificaron. Biazú era negro. Werner, cuando tú Petión vuelvas. y demás. No Cuando falta, ¿eh? Cuando tú vuelvas, sí, no, claro. Yo necesito que toquemos esas denominaciones de mestizaje, el cuarterón, el pardo, el negro. Sí. Cómo en la independencia haitiana eso se construyó, esa clasificación, y cómo Claro. también aquí se construyó y en Cuba. Que analicemos eso. ¿De dónde que viene? No, que yo soy indio. No, que tú eres Moreno. negro. No, que tú eres moreno. ¿Entiendes? No, pero, que gente que es del mismo color. Y el uso de los términos, por Así ejemplo, es. hacia los del este. Bien. Lo Los- llaman diferente. Pero- Sí. Pero eso lo vamos a hacer cuando tú vuelvas, porque ya Es la tenemos que irnos. introducción. Ya tenemos que irnos. Agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía este sábado y pedirle que, por favor de Dios, nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.